Lo que estás a punto de escuchar es un relato que nos hizo llegar un suscriptor. Agradezco a Tío Calavera por compartirnos esta historia y de igual manera le envío un saludo. Si tú, al igual que Tío Calavera, tienes una experiencia paranormal, puedes enviármela al correo que aparece en pantalla. Sin más que decir, disfruten del video. A ver, esta es la historia. Un día mi abuelito iba hacia su cosecha de elote, que estaba más o menos a 30 m de un cerro bueno. Él fue con su escopeta en mano y una linterna, y su machete alumbró en toda la zona, para ver si no había un ladrón intentando robarse la cosecha, pero luego, se dio cuenta que no había nadie, así que regresó hacia la casa de mi abuela. Mi abuela le contó que un estadounidense llamado Federico se transformaba en Skinwalker. Mi abuelo no le puso importancia en ese momento, ya que conocía a otra persona que se transformaba en animal que se llamaba Rodrigo. Él era un mexicano muy experto en armas de fuego, y él fue el que le enseñó a mi abuelo a disparar. Bueno, pues mi abuelo fue a la cosecha de vuelta, ya que escuchó unos cacaraqueos de unas gallinas, porque el corral estaba en la par de la cosecha. Bueno, cuando encontró una vaca totalmente partida en dos, con sus intestinos desparramados en el suelo y su cabeza totalmente rasguñada. Encontró también una gallina decapitada. Él en eso dijo: los ladrones andan aquí así, aunque escuchó unos sonidos raros y vio en el cerro a Rodrigo el mexicano, que estaba enseñándole a su hijo cómo transformarse en un nahual. Juego de eso mi abuelo se quedó atónito al ver cómo Rodrigo se transformó en un lobo gris, que luego se levantó sobre sus patas traseras, adoptando una postura bípeda. Luego de eso el hijo de Rodrigo, llamado Carlos, le siguió el paso a su padre, transformándose en un nahual también, pero no del todo un nahual, ya que a su media transformaciones lo interrumpió alguien. Era el estadounidense que se podía transformar en Skinwalker. A mi abuelo le habían contado que ese estadounidense se llamaba Ricardo. Luego de eso Ricardo agarró la cabeza del pequeño Carlos, el hijo del nahual, destrozando la cabeza brutalmente, saliendo los sesos totalmente aplastados. Eso mi abuelo, totalmente aterrado, agarró su escopeta y disparó contra el Skinwalker, y ese disparo hizo que se cayera una máscara que él traía. Esa máscara no era nada más y nada menos que un cráneo de un ciervo. Este Skinwalker más parecía un wendigo. Luego de eso que se caerá la máscara, mi abuelo quedó totalmente pálido del miedo, ya como el cráneo de un humano cualquiera, pero tenía dientes afilados y era negro. Este cráneo no tenía ojos, tenía unas cuencas negras. Que luego de eso que se caerá la máscara, mi abuelo quedó totalmente pálido del miedo, ya que la cara del Skinwalker era como el cráneo de un humano cualquiera, pero tenía dientes afilados y era negro. Este cráneo no tenía ojos, tenía unas cuencas negras que expresaba pura maldad. Luego de eso el nahual, totalmente enojado por lo que hizo el Skinwalker, se abalanzó sobre la bestia, mordiéndole múltiples veces el yugular, pero el nahual no fue rival contra el Skinwalker. El Skinwalker le dio un fuerte golpe en el estómago, haciéndolo vomitar sangre. Luego de eso mi abuelo le dispararon todas las balas que tenía al Skinwalker, dejándolo muy herido y casi moribundo. La Skinwalker, todo aterrado por la valentía de mi abuelo, se fue corriendo. Luego de eso mi abuelo llevó a su casa el nahual para curarlo de las múltiples heridas. Luego de eso el nahual se les transformó y se presentó como Rodrigo, y mi abuelo se hicieron muy buenos amigos. Luego de la aldea: oigan, habitantes de este bonito pueblo, ando una bestia ahí suelta que probablemente acabe con todos nosotros y todo nuestro ganado. Debemos acabar con ella. Así que todos se pusieron de acuerdo y Rodrigo dijo que podían traer toda la gasolina que tenían en la aldea para acabar con esa cosa. Luego de eso mi abuelo trajo un cordero muerto, hicieron una fosa de más o menos 7 m de profundidad. Después de eso la llenaron de pura gasolina, creando un mini pozo de pura combustible. Luego de eso pusieron una manta arriba de la fosa para que el Skinwalker no se diera cuenta de tremenda trampa que le tendieron. Luego de eso el Skinwalker llegó hambriento, pero ahora traía otro cráneo como máscara. Era Felipe, el caballo de mi abuelo. Ese era el caballo preferido de mi abuelo, así que él se enfureció mucho. Luego de eso, y gracias al olfato del Skinwalker, él se dio cuenta que había mucha gasolina alrededor
alrededor de él, así que Rodrigo se transformó en nahual y le dijo: mi abuelo, mira amigo, probablemente esta sea la última vez que te vea, así que yo acabaré con de mi abuelo a toda velocidad, adoptando una postura cuadrúpeda. Luego de eso se abalanzó en la cabeza del Skinwalker. El Skinwalker emitía chirridos agonizantes ya que estaba muy herido, y eso sacudió para quitarse a ese nahual de la cabeza, pero luego de eso se dio cuenta mi abuelo de que tenía una debilidad es este Skinwalker, ya que era digitígrado, y eso le dio ventaja a mi abuelo para agarrar su rifle de cacería y dispararle en sus piernas, ya que como era digitígrado eran muy débiles, y cayó en la trampa. Bañado un combustible, agarró al pobre nahual y lo lanzó a los aires, cayendo en unas rocas dejándolo noqueado. Luego de eso toda la gente del pueblo agarró un palo y lo llenó de combustible, prendó el juego haciendo antorchas y todos gritaron épicamente: ataquen, tirándole sus antorchas a la Skinwalker. El Skinwalker emitía chirridos agonizantes y gritos de ayuda para que lo salvaran, pero fue inútil ya que se escuchó una explosión gigante que dejó sordos a casi toda la gente del pueblo. Explotó toda la gasolina junto al Skinwalker. El ser empezó a retorcerse, incinerándose poco a la conciencia, y se posó sobre sus dos patas traseras y le dijo: mi abuelo amigo, nos veremos en el cielo, este ente maligno ya no está en este mundo. Luego de eso hubo una explosión que lanzó a mi abuelo a varios metros de la fosa y lo dejó noqueado. Al día siguiente encontraron los cadáveres de dos personas totalmente carbonizadas, y eso me hizo dudar a la gente del pueblo si en verdad habían matado bestias. Luego de eso mi abuelo sacó una conclusión, y es que los Skinwalkers y los nahuales al morir se destransforman y se vuelven a ser humanos buenos. Bueno, hasta aquí mi historia, espero que la subas a YouTube y que todos sepan que en algún momento de la vida hubo un enfrentamiento sepan que en algún momento de la vida hubo un enfrentamiento entre Skinwalker y nahuales. Cabe aclarar de que mi abuelo me dijo que todos estos sucesos que te acabo de contar pasaron en el año 1992. Lo que estoy a punto de relatar le sucedió a un querido suscriptor, al cual para esta historia lo llamaremos, como algunos lo conocen, Apir. Nuestro amigo nos relata que él vive en un pequeño pueblo de la zona centro de Chile llamado Colcauco. Corría el año 2015 más o menos, cuando él aún asistía a la escuela. Una de sus maestras le solicitó a los alumnos que se reunieran en grupos de 6 para poder realizar una actividad que consistía en grabar un pequeño video sobre un tema en específico. Apir junto a sus compañeros se reunieron en el salón y debatieron un rato sobre qué podrían grabar dicho video. Uno de sus compañeros dio la idea de grabar en uno de los cerros cercanos del pueblo. Cabe destacar que esta zona destaca por ser prácticamente como un pantano repleto de naturaleza, por lo que al grupo no le pareció mal la idea y decidieron empezar a escribir sobre qué podrían grabar. Pasados unos días el grupo se reunió para poder subir el cerro que habían seleccionado para así poder realizar su trabajo. Pasaron la tarde realizando la actividad entre algunas risas e ideas para mejorar su tarea hasta que finalmente terminaron su proyecto. Agotados por estar varias horas moviéndose y repitiendo algunas tomas, decidieron encender una fogata para hervir agua y poder calentar sus cuerpos y aliviar sus gargantas. Los 6 chicos estaban rodeando la fogata mientras conversaban y se reían, mientras el gran manto de la noche se estaba apoderando del cielo. Uno de los jóvenes cambió radicalmente su facción de alegría a una de terror y asombro. Sus compañeros, al notar su cambio, dirigieron sus miradas hacia donde él estaba observando fijamente. Fue entonces que vieron a una criatura que no se parecía nada de lo que ellos hayan visto antes. Físicamente esta criatura parecía un lobo de gran tamaño, pero parecía tener el cuerpo de un oso. El grupo de jóvenes solo se quedó pasmado ante los brillantes ojos naranjas de esa criatura, que solamente los observó para después continuar con su camino. Los chicos decidieron esperar a que pasara un poco el tiempo para que esa criatura se alejara para así poder regresar a sus hogares. Un licántropo, críptido, un brujo.
Eran preguntas que pasaban por la mente de quien nos relata este aterrador encuentro con lo que claramente no era un simple animal. Pasados unos días, nuestro protagonista tuvo la oportunidad de conversar con más personas de la zona y hablarles sobre lo que habían visto. Tremenda fue su sorpresa al escuchar de boca de muchos otros que igualmente habían visto de lejos o de cerca a esta criatura que recorre la zona. Si nos ponemos a investigar, nos daremos cuenta que el único gran depredador del país es el puma, el más pequeño de los grandes felinos, y ya si nos ponemos a pensar en otros animales con características similares, serían las 3 especies de zorro que habitan a lo largo del país, pero ninguno de ambos ejemplos podría llegar a tener las dimensiones de esta criatura de empezó pelaje oscuro. Otro animal que se llega a parecer un poco es el lobo de crin, aunque esta especie no vive en el país, pero sí en el país vecino Argentina. Pero repasando nuevamente las características que nos relata el protagonista, no podría ser este animal. Si nos vamos a la mitología del lugar no encontraremos nada que se le parezca a este ser, pero, como algunos saben, en Argentina está la leyenda del lobizón que es en pocas palabras un hombre lobo, y según he escuchado y leído, hay pocos avistamientos y experiencias de ese ser en Chile. ¿Será posible que esta criatura sea una nueva especie o una criatura de la noche? Antes de terminar te quiero dejar en pantalla un dibujo que Apiro me hizo llegar de lo que él vio ese día. Como vemos en la imagen es una criatura de un gran tamaño que de haber querido pudo haber no dejar testigos ese día. ¿Qué opinas tú sobre esta experiencia? ¿Crees que sea una criatura de la mitología o un críptido? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en las tinieblas. La siguiente experiencia que estás por escuchar la envió una seguidora que decidió mantener el anonimato. Antes de empezar te envío un saludo y te agradezco por la confianza por compartir tu relato. Si tú tienes una experiencia que quieras compartir con nosotros puedes enviármela al correo que aparece en pantalla o al Instagram del canal, podrás encontrar todos los enlaces en la descripción del vídeo. Disfruten del relato. Hola, espero que estés bien. Te comento mi experiencia. Resulta que yo viví un tiempo en el sur de Chile, pero por privacidad prefiero no decir dónde ocurrió este suceso, debido a que es una localidad pequeña. Resulta que mis abuelos viven en el campo, pero los vecinos más cercanos están a más o menos 2 kilómetros de distancia. En la casa de mis abuelos ellos vivían con un perro pastor alemán de nombre Beto, el cual era muy cariñoso pero a la vez bastante agresivo con cualquiera que no reconozca. Resulta que durante la madrugada de esa noche, yo me encontraba con un primo viendo una película, debido a que esa vez nos quedamos en la casa solo con nuestros abuelos. En la habitación teníamos un ventanal bastante grande donde podíamos ver toda la naturaleza que rodeaba el terreno de nuestros abuelos. Como te relataba, mientras estábamos viendo la película durante la noche y empezamos a escuchar algo de ruido en la ventana, al principio pensamos que era algún ave o tal vez la mascota del hogar, pero no fue así. Quisimos abrir la cortina para ver si era el perro, pero no fue así. Al ver por la ventana vimos claramente por la luz de la habitación que se filtró por la ventana una criatura que podríamos describir como la mezcla de un perro y un simio mirándonos fijamente mientras nosotros solamente nos quedamos en shock tratando de procesar lo que estábamos viendo. La criatura solamente nos miraba hasta que por suerte Beto llegó a ladrarle a esa cosa. En el momento pensábamos que quizás se pondrían a pelear, pero por suerte esa cosa solamente me posó sobre sus 4 patas y se retiró del lugar haciéndole un gruñido a nuestro perro. Después del suceso nos quedamos unos minutos tratando de procesar la situación y al otro día no nos creyeron. Para que te hagas más o menos una idea del tamaño de esa cosa, cuando nos vio por la ventana sobre sus patas traseras medía casi 2 metros y 1 metro o un poco más de altura. Cuando se puso sobre las 4 patas, estos datos los saco según lo que recuerdo que media Beto, el cual era perro más grande que la media de su raza.
Espero te guste mi experiencia y un saludo para ti y tus seguidores. Kaiden, espero que estés bien. Antes de comenzar con el relato, me gustaría darte las gracias por tu interés en esta experiencia. Como te comenté la primera vez, el lugar donde esta historia se desarrolla está bastante alejado de la civilización, pero ahora que ya han pasado algunos años de la primera vez que vi a esa criatura, ahora ya hay algunas familias viviendo en los alrededores, pero no tan cerca como para al menos verlos a las distancia. Estas familias, a diferencia de nosotros, tienen perros de raza pequeña y algunos animales de ganado, a diferencia de nosotros que teníamos a nuestro Beto, un pastor alemán que era más grande de lo normal para su raza. Ahora lamentablemente ya no está con nosotros, pero el día que lo encontraron sin vida no estaba en un estado natural, por decirlo así. Mi abuelo me contó que durante una madrugada lo escuchó gruñendo y ladrando bastante pese a ser un perro ya de una edad avanzada. Mi abuelo pensó que quizás solo había visto algo a lo lejos, por lo que solo decidió seguir durmiendo. A la mañana siguiente se levantó para darle su comida a Beto, lo llamó varias veces pero pese a ello no aparecía, por lo que decidió salir en su búsqueda. No tardó mucho cuando lo vio recostado cerca del alambrado, empezó a llamarlo nuevamente por su nombre para reclamarle que no aparecía, pero al acercarse más, se dio cuenta que el perro no se volvería a levantar. Beto tenía múltiples mordidas y marcas similares a las de las garras de algún animal, pero en la zona él era el único perro de raza grande, y aparte en esa zona del país tampoco hay pumas, por lo que yo inmediatamente, al enterarme de la noticia, recordé a esa criatura que podría decirse es un licántropo. Unos meses después de ese suceso, volví a la casa de mis abuelos para pasar el verano, y en uno de esos días me decidí a preguntarle a mi abuela si sabía o había escuchado algo de los vecinos acerca de esa criatura. Mi abuela se quedó pensativa un momento para después contarme que ella había hablado con una vecina, pensando que tal vez uno de sus perros fue el que peleó con Beto, pero no fue así, debido a que el perro era de raza pequeña y casi siempre estaba cerca de ellos, y en eso la vecina le relató que ellos habían encontrado en algunas ocasiones algunos de sus animales del ganado en las mismas condiciones que Beto, solo que a ellos sí se les notaba que algo se los había devorado. Relataba igualmente esta mujer que ella y sus hijas en algunas ocasiones habían visto a esta cosa vagando cerca de los corrales en distintas horas del día o de la noche. La descripción era la misma de aquella vez cuando lo vi de pequeña, una criatura similar al hombre lobo que aparece en Harry Potter, pero con más pelaje y una cola mediana. Pero esta experiencia no queda solamente ahí. En los últimos días en los que estuve en la casa, como a las 7 de la tarde, mis abuelos estaban en la cocina tomando café, mientras que yo estaba en mi habitación, y al sentir hambre me dirigí con ellos, pero al atravesar por la sala de estar donde hay unos ventanales, vi nuevamente a criatura con sus patas delanteras apoyadas sobre las ventanas. Mientras miraba con curiosidad el interior, esta vez pude verlo de mejor manera, y algo que me dio curiosidad fueron sus manos, que eran similares a las humanas pero combinadas con las de un canino. No pasó mucho y la criatura se apartó de la ventana y se fue caminando sobre sus 4 extremidades para perderse entre la maleza. Un par de datos adicionales sobre esta experiencia serían que la época en la que ven a esta criatura suele ser a mediados de primavera y finales de verano, y aparte de eso, el sur del país es bastante conocido por su gran cantidad de mitos y leyendas, y personalmente yo creo que puede ser que esta criatura se trate de un brujo que se transforme en esta criatura. Espero que estés bien y nuevamente gracias por contar mi experiencia. Adiós. Y por relatarme lo hizo llegar un fiel seguidor y amigo, así que antes de empezar con su experiencia, le envío un saludo a nuestro amigo Jeff Kurono. Esto ocurrió entre abril y mayo del 2017, lamentablemente no recuerdo la fecha exacta. Recién nos acabábamos de mudar a una casa que estaba en una zona rural, prácticamente al lado de cerros y milpas. Incluso sabía que a menos de 1 kilómetro en dirección al volcán llegaban a haber coyotes.
A los pocos días de estar ahí ya bien establecidos, una noche después de ir a dormir, me desperté en medio de la noche, no estaba del todo consciente y no podía abrir los ojos. Ya había tenido parálisis del sueño una vez un par de años atrás, la cual sigue siendo la única vez que viví un evento así, por lo que pensé que solo se repitió la situación, por lo que tocaba volver a dormir. Lo que cambió mi opinión fue cómo comencé a sentir peso en la boca del estómago y cómo este avanzaba por mi pecho. Claramente eso no era consecuencia de una parálisis del sueño, podía sentir el peso sobre mi cuerpo, lo cual no era mucho pero sí suficiente para provocar presión sobre mi cuerpo, podía sentir claramente que eran pasos sobre mí, solo puedo comparar el tamaño con salchichas cocteleras, pero era bastante claro que eran pies, realmente algo estaba caminando sobre mí. Eso avanzó hasta estar cerca de mi clavícula y pude sentir la distribución de peso cuando se inclinó para ver mi rostro, solo por muy poco tiempo que me contempló para después mover sus pies hacia mi izquierda para bajarse de mi cuerpo. Sentí como camino por mi cama, sentí como el colchón se sumía por el peso de esa cosa cada vez que daba un paso, incluso llegué a sentir cómo se sentó en la orilla del colchón para bajarse. Fue poco tiempo después de eso que me volví a dormir y desperté en la mañana. Claramente después pude darme una idea de lo que pudo ser, por eso mismo la descripción de lo rural de la zona. Además que no hay forma en que en una parálisis del sueño pudiera alucinar con algo así, y más cuando la única vez que lo experimenté solo, desperté sin poder abrir mis ojos ni hablar y aún menos moverme. En esta situación con lo que creo que pudo ser un duende no pude abrir mis ojos ni moverme, y claro que intentar hablar no fue algo que pensé en el momento, pero repito, no hay forma que mi mente me jugara con detalles tan constantes como el peso y la distancia de cada paso. No ha sido el único evento que me ha ocurrido durante el sueño, pero eso lo contaré en otra ocasión. Te mando un saludo desde Zinacantepec mientras me tomo un cafecito. Como bien nos relataba nuestro amigo, hasta donde yo he escuchado o leído sobre las parálisis del sueño, en estas suelen ser principalmente avistamientos de distintas entidades principales y rara vez se presenta esta sensación de un peso sobre el cuerpo. Por lo que podríamos decir que fue un duende o tal vez un chaneque. Estos últimos son criaturas de la mitología nahua, entidades asociadas al inframundo cuya principal función es escuchar y cuidar los montes y los animales silvestres. Según las creencias pueden tomar diversas formas, de las cuales destaca el de pequeño hombre o mujer, dejando huellas blancas. Por lo que se sabe estas criaturas suelen ser en su mayoría bastante traviesas a la hora de interactuar con una persona. Los duendes, criaturas mitológicas que se encuentran en casi todo el mundo. Criaturas de pequeña estatura, encorvadas y en algunas ocasiones de aspecto horrible. El día de hoy te voy a relatar una historia que me sucedió a mí junto a otros familiares y que al parecer no solamente somos los primeros en ver a esta cosa. Yo soy Kaiden y te invito a relajarte, traer tu botana, tu bebida, algo para disfrutar de este capítulo, porque el día de hoy te presento un duende me estuvo acosando. La ciudad de Castro. Esta ciudad es una de las más grandes dentro de la isla de Chiloé, ubicada al sur de Chile, en la región de los lagos. Mi ciudad natal. En este lugar, mi familia ha vivido durante varios años, en los cuales yo he tenido una gran infancia y una gran vida, pero siempre rodeado de naturaleza, debido a que me crié en un campo, en el cual, detrás de la casa principal, tenemos un bosque. La experiencia ocurre durante la tarde. Podríamos decir que alrededor de las 6 o 7 de la tarde.
En la casa vivían visitas. Estaban mis tías, mis primos y amigos de ellos. Bueno, una de las chicas que estaba invitada venía junto con su hijo, el cual era casi de la misma edad que mi hermana menor. Ambos congeniaron bastante bien a la hora de jugar y estar en el patio de lo más bien. Pero en cierto momento, mientras yo estaba conversando con mis primos, ambos niños llegaron a mí. ¡Vimos un duende! ¡Vimos un duende! No paraba de gritar mi hermana, que al saber que su hermano mayor es creador de contenido principalmente de terror, no dudó en venir primeramente a mí para venir a decirme esta gran noticia. Yo primero un poco escéptico, pensando que era solamente algo que los niños querían jugar o gastarme algún tipo de broma, les dije, ok, ¿dónde lo vieron? ¿Cómo era? Los niños empezaron a describirme algo que para mí personalmente era bastante familiar. Una criatura de unos 40 o 50 centímetros, de forma humanoide, una nariz larga como la de una bruja, una piel arrugada como la de un anciano, ojos completamente oscuros y un gorro de color rojo, poca ropa y una mirada bastante fría. La criatura en cuestión no hizo más que solamente aparecer, por lo que una vez que yo confirmé que podría ser algún tipo de broma, sabiendo cómo son los dos, les dije, ok, vamos a ver. Salimos de la casa y nos dirigimos a la leñera, un lugar que está dividido en dos secciones. En una parte hay electrodomésticos que ya no se utilizan, y en la otra es donde se guarda la leña para ocupar durante los siguientes meses de invierno. Esta leñera cuenta con una puerta grande, pero con la puerta cerrada, uno igualmente alcanza a ver qué es lo que se alcanza a ver un poco por dentro. Los niños me dijeron que mientras estaban jugando, corrieron, y en cierto momento llegaron a un punto en el que pasaron afuera de la leñera y lograron ver a través de esta pequeña rendija o agujero lo que habían visto. Yo al principio un poco escéptico, pensando quizás fue algún ave, quizás un gato, ya que en este lugar abundan. Primero pensé que quizás fue la mascota de la familia, una perra de raza pequeña, pero en ese momento ella no se encontraba afuera jugando con ellos, sino que estaba dentro en el momento en que sucedió. Mientras caminaba pensaba en todo esto, pero igualmente cuando llegué a la leñera y abrí, no pude evitar escuchar un par de susurros. Se escuchaba como una voz burlona, juguetona, pero no de una persona. Parecía la voz de un niño, como si estuviera tratando de alejarnos del lugar, pero no de una manera agresiva, sino comprensiva. Basado en mis experiencias con duendes, o en lo que también he llegado a escuchar o leer sobre estas criaturas, decidí intentar no llamar la atención sobre lo que había sucedido y decirle a los niños que era mejor salir del lugar. Inmediatamente salimos del eje cerrado, salimos y les dije que fueran a dibujar lo que habían visto para seguirles igualmente un poco el juego y crear algo de diversión. Mientras todo eso sucedía, yo le estaba enviando un audio por la plataforma de WhatsApp a mi querido amigo Daniel de Secretos Bíblicos, el cual fue de gran ayuda en este caso. Mientras le explicaba lo que había sucedido, se me ocurrió salir de nuevo, pero esta vez solo. Decidí ir a ver si es que al adentrarme yo solo pasaba algo o volvía a ver algo. Terminé de enviar el audio y regresé afuera. Abrí la puerta y, como era de esperarse, en el primer momento no se escuchó o vio nada.
Pero igualmente me llamó bastante la atención el hecho de que el ambiente se había vuelto bastante frío, cuando hace un par de segundos, mientras estaba caminando, tenía algo de calor. La leñera estaba intacta, no habían huellas, rastros o algo que me dijera esta criatura estuvo aquí. En el momento se me ocurrió sacarle una foto a la leñera para explicarle a Daniel sobre lo que estaba sucediendo y darle más o menos un poco más de contexto del lugar. Al sacar la foto, la saqué con Flash, desde la misma aplicación de WhatsApp. Una vez sacada la foto, decidí volver con los niños para ver qué tal los dibujos que habían estado haciendo y ver si se encontraban bien debido a lo que supuestamente habían vivido. Los niños se encontraban bastante eufóricos, diciendo y repitiendo cada vez que habían visto un duende. El pequeño le preguntaba a su mamá, la amiga de mi prima: «Vimos un duende, ¿crees que fue de verdad?». La madre me miraba escéptica, pero igualmente ambos intentamos seguir un poco el rollo para crear este ambiente divertido con los niños. Una vez sucedido esto, volvimos a salir, pero esta vez, al entrar de nuevo en la niñera, yo fui el primero en entrar y en abrir. Y la sección que separa la parte donde tenemos electrodomésticos con la parte que hay leña es una gran cantidad de palos con algunos plásticos y cartones entre medio, haciendo el papel de una pared. Pero antes de que los niños entraran, estaban conversando un poco y se alejaron un poco para conversar sobre lo que pudo haber sido esto o hacia dónde pudo haber ido el duende. Al entrar yo, pude percatarme que desde esa sección donde están los palos había un rostro de pequeño tamaño. Un poco asustado y preocupándome por el bienestar de los niños, decidí decirles rápidamente que saliéramos del lugar, pero de la manera más tranquila y divertida posible, diciéndoles con la simple excusa de que el duende quizás se asustó porque lo habían visto. Decidimos salir y ellos se lo tomaron bien. Al revisar nuevamente la foto que le había mandado a Daniel y revisar el lugar donde se había visto a esta criatura, pude percatarme de lo siguiente. En la foto se muestra algo similar a un rostro humano, pero de un pequeño tamaño, similar a lo que los niños describían, pero guardando muchos misterios más. Al día siguiente de este suceso, decidí salir temprano nuevamente a ver la terraza. No había nada, por lo que salí, caminé un momento por el patio, me adentré unos segundos en el bosque y por curiosidad quise ir a ver si es que había sucedido algo en la terraza durante la madrugada. Entré tranquilamente pensando que lo peor ya había pasado y que no volvería a suceder algo. Grande fue mi sorpresa al encontrarme con una piedra con un extremo roto y con lo que parecía ser una pequeña mano tallada. Estaba ahí, en el lugar donde mi hermana había descrito que había visto el duende. En el momento le envié una foto a Daniel sobre lo que había sucedido durante la madrugada. Daniel, sorprendido por lo que había sucedido, me dijo que en la madrugada podría dejarle algún tipo de dulce, a ver si es que esta cosa regresaba. Y alrededor de este dulce colocar harina. Durante la tarde hice eso con mi hermana. Colocamos una galleta de chocolate rodeada de harina para saber si es que efectivamente algo volvía durante la noche. Al día siguiente no sucedió nada, y los días posteriores tampoco. Pero, unos días antes de que esto sucediera,
muy tarde, ya casi a las 11 o 12 de la noche, se nos olvidó dejar el portón cerrado de la propiedad, por lo que yo me aventuré en ir a cerrarlo, y no era un recorrido de más de 25 metros. Pero al salir de la casa no pude evitar sentir que alguien me estaba observando. Pese a tener vecinos, me asomé un poco para ver si es que alguno se encontraba despiertos ahora o si era alguna de las mascotas de mis vecinos. Pero no, todos ya me conocían y rara vez me ladraban o me volteaban a mirar. Después pensé que quizás era alguno de los caballos o alguno del ganado que de vez en cuando pasa cerca del terreno. Pero al revisar con la linterna no vi nada. Terminé de cerrar el portón y regresé a la casa. De igual manera, unos años antes de que todo esto sucediera, cuando mi hermana tenía apenas 3 o 4 años y apenas hablaba, ella en una ocasión, cuando visitamos la casa de mis abuelos, dijo en varias ocasiones que había algo en el bosque que le daba miedo. Llegando a una ocasión en la que salió con mis primas acompañada y a ella le dio miedo adentrarse en el bosque, porque decía que los Creedence estaban ahí y la aterraban. Ella a esa edad apenas podía hablar de una manera fluida, por lo que entre lo poco que ella podía describía a una criatura similar a los famosos Gremlins de la película del mismo nombre, que eran los causantes del miedo que ella sentía. Esta experiencia es una de las muchas que han sucedido en ese lugar, pero a la vez me tranquiliza saber que por lo menos ese duende, de ser real, no es alguien peligroso. Al igual que sucedió hace un par de años igualmente, con el suceso que en varias ocasiones les he llegado a hablar sobre este famoso Bigfoot o pie grande que vi desde mi ventana ya muy adentrada la noche. Puedo confirmar que más de alguna criatura mitológica existe aún en ese lugar. ¿Qué crees sobre esta experiencia? ¿Fue real? ¿Algo que se le salió de las manos a los niños? ¿O algo que simplemente sucedió por mera coincidencia? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, la cual estaré muy feliz de leer. Comparte este video con tus seres queridos, dale un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude, y si no estás suscrito te invito a hacerlo para que disfrutes de todo mi contenido.